Sumar a esta charla a José Luis Esper. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hace varios días está Conrado Stoll, está aquí Guillermo Capulla, estamos medio en una charla debate, y Hola, es Conrado. interesantísimo que te sumes, porque vos has tenido unas posturas más fuertes diciendo, che, no se olviden de la economía, ¿no? ¿Seguís pensando lo mismo? Sí, sí, absolutamente. Mirá, una cosa es decir, si se hubiera dicho en Estados Unidos, en Inglaterra, yo solo voy a privilegiar la salud con niveles de ingreso per cápita anuales de $50.000, y otra cosa es decirlo en Argentina, con 40% de pobres, con proliferación de villas en las últimas décadas como nunca vio Argentina, con 10 años de estancamiento, 2 de recesión. Acá la postura inicial del presidente, al menos, en los dichos más que en los hechos, ¿no? Después se preocupó un poco más por la economía, que a él le preocupaba primero la salud, porque si se le moría una persona es irrecuperable, pero la economía podía recuperarse, es ridícula en el contexto argentino, donde vos tenés un país con hambre, con serios problemas de desintegración social. Por lo tanto, me parece bien el giro que le dio el presidente luego de que anunció esta suerte de subsidio de una parte de la nómina salarial de las pymes. Creo que debería ser mucho más agresivo y generalizado en este sentido, por lo que hay que evitar es que el sector privado quiebre solo por una pandemia. Si vos me decís que quiebra alguien que venía muerto antes de la pandemia, bueno, pero acá están en peligro millones de puestos de trabajo, sectores completos de actividad económica que pueden desaparecer y quebrar por culpa de la pandemia, y esto hay que evitarlo. Por eso insisto con que esto del coronavirus, en Argentina en particular, es una misma moneda con dos caras. Un lado ¿Cómo es? y otro Perdón. lado la economía. ¿Podés repetir eso último porque justo se cortó? En Argentina en particular, la pandemia, la salud y la economía son dos caras de la misma moneda. No son dos cosas diferentes en Argentina, salud y economía, como lo planteó al principio el presidente. Son la misma cosa, la misma moneda, con dos caras diferentes, pero es la misma cosa. No hay salud sin economía y no hay economía sin salud. Y yo creo que el gobierno todavía tiene que hacer mucho más en materia económica para evitar que el colapso que vamos a tener, porque acá hay que ser claro con la gente y no engañarla, la economía se va a derrumbar, porque eso es lo que pasa en todos los países del mundo como consecuencia de la pandemia. Podría hacer muchas más cosas, si queda tiempo te las comento, y debería dejar de hacer algunas cosas. Por ejemplo, no tiene sentido, hasta es agresivo, hay una tomada de pelo, ver imbéciles inspectores de la AFIP controlando precios en los supermercados. Mira, si le queda tiempo al Estado y si le sobra tiempo a la gente que trabaja en el Estado hoy, porque básicamente en el Estado hoy, ¿quién trabaja? Enfermería, médicos y gente de seguridad. El resto o no cobra sueldos, o si los cobra va a colaborar con la lucha contra el coronavirus. Pero meterse en un supermercado a controlar precios es ridículo. Que deje de hacer perder el tiempo a la gente y que deje de tirar a la basura el esfuerzo que hacemos los contribuyentes para pagar impuestos sin poder trabajar. O sea, José Luis, perdón, ¿vos no estás de acuerdo con esta decisión de que los intendentes controlen los precios en los negocios? Pero es una cosa ridícula, es una cosa ridícula. Además, es muy agresivo para con la gente de laburo. Vos la gente de laburo o la tenés cuarentenada, sin poder moverse porque se asoma la gente a la calle, por poco la meten en cana, o si no la perseguís con un inútil inspector de la AFIP. Mirá, te repito, hoy la única función del Estado es salud y seguridad. Así que al resto, o le sacás los salarios, o se lo bajás, o lo pones a trabajar a favor de la salud y a favor de la seguridad, pero nunca agrediendo e irritando. ¿Y cuál sería tu segunda propuesta? Tiene que ver con la política laboral. Yo creo que acá hay que ir urgente, y hay más, pero una urgente es, yo te diría, suspender, derribar, no sé, dejar en suspenso, lo que sea, durante algún tiempo las leyes laborales actuales, que por si fuera poco han provocado 5 millones de trabajadores negros, y que las empresas cierren los acuerdos salariales que puedan pagar con los trabajadores para que los trabajadores mantengan el puesto de trabajo y cobren algo. Pero estas leyes laborales no te José sirven Luis, para nada. en función... Sí. La tercera cosa importante, sé que en el gobierno la está empezando a pensar,
pero hay que ir rápido con esto, es pensar en un proceso de ley de quiebras donde las empresas puedan seguir funcionando mientras se sustancia el concurso, que no paren de producir. José Luis, en función del el domingo, el presidente y el gobierno toman una decisión. ¿Vos sos más propenso a que el gobierno directamente baje la cuarentena total y restrinja algunas actividades, o al revés, que el gobierno mantenga la cuarentena total desde lo conceptual y permita algunas actividades económicas? Mira, yo lo que te voy a decir es esto sobre la cuarentena. Está todo bien con la cuarentena en algún lugar. Ahora, no nos comamos el cuento los argentinos de que esto es Malvinas, pues no estamos ganando nada. Primero porque no se está testeando a nadie, lo cual es una verdadera vergüenza. Es una vergüenza internacional que Argentina esté diciendo que no tiene muertos, pero al mismo tiempo no testea a nadie, o que tiene pocos infectados. La segunda cosa que te digo, esto de tenernos encerrados a todos, además de ocultar que no se testea a nadie, está mostrando otra cosa que no nos estamos dando cuenta. El fracaso del sistema de salud que tenemos nosotros en Argentina. No tenemos camas suficientes, no tenemos la atención, no tenemos respiradores, no tenemos los barbijos. Entonces, claro, nos tienen que encerrar a todos para eso. Estas cosas nunca se discuten en la buena, entonces por lo menos empecemos a pensar en la mala. Pero José, basta con el cuento. A ver, los doctores, quiero el sindicalista manejando las obras sociales. Los sindicatos no están para manejar obras sociales. Bueno, mirá pero la están. medicina que tenés. A ver, Guillermo te quiere hacer... cambiarlo. Esperá, José Luis, que Guillermo Capulla te quiere hacer un comentario. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Con todo respeto quería preguntarle, ¿cuál hubiera sido su propuesta desde el aspecto de vista sanitario antes del 20 de diciembre? De marzo. De marzo. ¿Qué hubiese hecho? ¿Qué hubiese hecho usted con respecto a la sanidad? Sí. ¿Mucho antes de la pandemia? Sí, ¿qué hubiese hecho? ¿Qué decisión hubiese tomado? Yo nunca le hubiera dado las obras sociales. Si vamos para atrás históricamente, nunca le hubiera dado las obras sociales. No, él te pregunta del 1 al 20 de marzo. Esta coyuntura actual, el tema del coronavirus, la pandemia, ¿qué hubiese hecho en Argentina usted? Mucho test. Sí, Argentina no ha testeado a nadie. Esto se podría haber empezado desde ahí. No, pero de hecho, el ministro de Salud negó que el coronavirus pudiera ingresar a la Argentina. No es una medida sanitaria adecuada testear indiscriminadamente. ¿A quién testearía? ¿Qué haría? ¿Qué hubiese hecho? Le pregunto usted eso. Tiene que tomar No, espere. Si usted me va a hacer ingresar en temas estrictamente médicos, yo le voy a decir lo siguiente. Lo que tengo claro y los números... Ay, qué pena que se cortó, pero es interesantísimo. No digo primera vez, porque muchos programas lo han hecho, pero me interesa la postura de Guillermo, que seguramente será muy parecida a la de Conrado, y la postura de Esper, porque... Hoy parecen intereses pero contrapuestos. Es el debate. Son ideas, este es el debate. Por eso estamos todos callados escuchando acá. Estamos todos escuchando como en misa el debate, porque tenemos muy buenos expositores de cada una de estas dos bibliotecas, ¿no? A ver si podemos recuperarlo a José Luis. Claro, es muy difícil tomar una postura porque estamos hablando de salud pública y de la vida de todos nosotros, pero al mismo tiempo uno también comprende que sin economía no hay salud posible, entonces debe ser muy difícil encontrar un equilibrio entre estas dos delicadas fuerzas, ¿no? A mí me gustaría saber, porque el señor Esper fue candidato a presidente, y si hubiese sido mi presidente, me gustaría saber qué hubiese hecho en este caso. Está bien, es muy perfecta la pregunta. Mientras clarísima la pregunta, ahora se la hacemos cuando lo recuperemos. Conrado, ¿qué opinas de este debate? Tenés mucha opinión vos. Fabián, parece cómodo decir que estoy en el medio, porque este es un país con pobreza, es verdad, y por las mismas razones que nombraba José Luis Esper recién, si acá la curva se llega a ser exponencial, o no sabemos que está siendo exponencial, el sistema de salud no tiene forma. O sea, si el sistema de Nueva York de salud de Estados Unidos ha sido rebasado, o el italiano o el español, que es muy superior al nuestro, aquí sería una catástrofe si muchos enfermos llegan al sistema de salud. Por lo tanto, no podemos descuidar la epidemia. Por otro lado, hay una pobreza muy alta y ustedes hablaban de grandes empresarios, autopartes. Yo pienso en los pequeños negocios, en las pymes y préstamos garantizados por el gobierno para esa gente, porque si no esa gente va a sufrir. Entonces, tiene que haber un testeo masivo. Todos los infectados, todos sus sospechados de infectados, todos sus contactos, todo el personal de salud, y piensen que hoy es lunes. Hasta el lunes que viene es mucho tiempo en época de epidemia. Es muchísimo tiempo. Bien. El lunes pasado nadie hablaba de máscaras. Sí, hoy estamos hablando, tenés razón. Y pueden cambiar muchas cosas. Es la sensación que tengo yo. Yo tengo la misma sensación que tenés vos, Conrado, en cuanto a que
siento que nos estamos como acercando no quiero decir a un iceberg porque es muy negativo, Al pero momento como que nos fue. estamos acercando al momento. Esperá, porque está la pregunta de Guillermo Capulla. La pregunta que te hace Guillermo es esta, José Luis. Dice, vos fuiste Sí, candidato a sobre el testeo. presidente. Sí, Si sobre fueras, el testeo, si yo fuera, hubiera- no, yo dice, hubiera si testeo, vos fueras hubiéramos hecho. presidente hoy, ¿qué hubieras hecho el 20 de marzo? Esa es la pregunta del doctor Capulla. Sobre la Sí, cuarentena. sí. Sí. Yo no tengo ninguna objeción sobre la cuarentena, sobre cómo empezó la cuarentena. Yo hice objeciones muy claras, muy precisas sobre los pocos testeos en el plano sanitario y en materia económica. Dije, deberíamos haber empezado antes a tomar muchas de las medidas que se tomaron después y todavía hay que seguir con más medidas y no descuidar el derrumbe de la actividad económica que se está produciendo. Eso fue lo que dije, eso fue lo que pensé. José, perdón, te hago una consulta, porque si hay algo que muchas veces cuando vos venías de invitado acá decíamos, veamos lo que hacen bien los demás y copiemos Sí. en algunos casos si es necesario. Hoy no podemos Sí. copiar porque no hay un espejo, porque nadie, ni sanitariamente, ni económicamente aún con mucho billete encuentra la solución a No, este bueno, problema, porque mira, el desempleo en a ver, Estados Unidos va a ser brutal. A ver, pero cuidado, es muy tentador agarrar un punto en el tiempo a lo largo de la vida de un país y si ese punto es favorable lo tomás como ejemplo y si es desfavorable lo pones como el antiejemplo. Sí. Sí, por el amor de Dios, no nos tentemos a pensar, como yo he visto en algunos programas, en algunos periodistas, economistas, políticos, pensar qué desastre Estados Unidos, mirá lo que le está pasando. Esperá. Cuando vos tenés una pandemia, históricamente se sabe que una pandemia te puede llevar a provocar la mortalidad de un 1,5% de tu población. Y es difícil ir contra eso, no es fácil ir contra eso, cuando estamos hablando de pandemia, ¿no? Hay algunos países como Estados Unidos, e Inglaterra también, que en algún lugar dijeron, si estadísticamente es lo que pasa, yo no voy a matar la economía sabiendo que sanitariamente me va a pasar esto. Yo no lo estoy justificando, de ninguna manera, simplemente te estoy contando lo que está detrás de alguna decisión de algunos países. Entonces hay países que han decidido estar más abiertos sus economías, digo, no tan cerrados, corriendo riesgos sanitarios como los que han ocurrido en otras pandemias en el pasado. Argentina ha decidido tomar otra decisión, que es una cuarentena ahora muy fuerte. Guarda que te puede quedar sin cartuchos para cuando tengamos el pico, o a lo mejor cuando venga el frío fuerte. Porque, como decía Débora recién, hay que tener a la gente cuarentenada y cuarentenada y cuarentenada sin perspectiva también, ¿no? O sea, es un tema muy delicado. muy debatible, muy debatible. Pero Muy yendo debatible. específicamente al día 13, estamos a una semana. ¿Usted qué haría? ¿Usted liberaría absolutamente Sí, no todo? se escucha tu micrófono, están mejorando. No escucho, ¿cómo? No, no, Le ahora poné la repregunto, pregunta. ¿tenés? Claro. ¿O liberaría algunas actividades? Claro, la misma pregunta. ¿Qué harías el domingo? Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, que, por ejemplo, José Luis, ¿vos crees que debe haber habido bancos todo el tiempo? Sí. O sea, ahí coincidimos todos. Todos. Ese probablemente haya sido el error más. Fabián, No, en y- ninguna parte del mundo los bancos, porque si Bueno, vos tenés eso lo un planteamos protocolo acá. sanitario Sí, digno, pero no pasa nada. para. También con el diario del lunes, eso lo planteamos acá el miércoles y el jueves. Y el jueves nos tiraron del Pero le quiero repreguntar a expertos. Fue que decía necesario el recién desastre Gustavo. del viernes Porque fue- para pero que todo el perdóname, mundo entienda que los bancos debían haber estado abiertos. Pero no José Luis. vayamos a ese ejemplo de Argentina, vayamos que en otras partes del mundo los bancos funcionaron y Trajimos no se acá un cortó el sistema. especialista que, Roberto, que había estudiado cuarentenas y dijo el rasgo distintivo de las cuarentenas en el mundo, que son parecidas, pero no tanto, Sí. es que todas tienen bancos abiertos. Exacto. Lo planteó José acá Luis, el miércoles. Con Te quería protocolo. preguntar, porque se habla mucho de, no sé, la metalmecánica, de la industria automotriz. Si La obra vos pública. estás más pensando en esas actividades también o en otras, que son las changas, el que vive de lo que recauda día a día, el cuentapropista, ¿estás pensando que esa actividad necesariamente necesita porque es dinamizadora de la economía o te parece que eso es secundario y lo más importante es lo otro? No, yo creo que deberías pensar un relajamiento de ciertas actividades bastante amplias, a partir del día lunes. No estoy pensando solamente en las changas. Acá hay, por ejemplo, actividades a la calle, café, bares, etcétera, están muertos. Obviamente yo creo que habría que pensar también
en una solución para ellos, en ir relajando la cuarentena para ellos también. Acá no hay que pensar Son lugares en de reunión de sector, personas, José, esos, Claro. perdóname, Bueno, esos Tendrás ejemplos. que guardar la distancia como se guarda en otros países. No puede ser que nosotros no podamos hacer nada de eso, que está bien hecho. No puede ser que no. José Si Luis, no, no tengo- vas a relajar nunca nada. Mientras están, digo, para Stoll, para Capulla, para José Luis, hay un montón de preguntas de televidentes que nos llegan por todas las vías. Tengo una de Sergio de Núñez para Esper, que es, ¿qué opinás de esta idea del impuesto a quienes blanquearon? De otro impuesto, ya le pudieron. Sí, ya tiene un impuesto eso. Ya primero, o sea, si le va a poner impuesto a todo, ¿para qué decís blanqueen que no le van a cobrar impuestos? O sea, no miente. Esto es como con la deuda. Con la deuda. Te dirían, En este te van a momento, decir, te en pueden este decir que eso fue momento donde Macri. el Estado, en este momento donde el Estado necesita financiamiento a rolete, porque vamos a un déficit fiscal monumental, al gobierno no se le ocurre mejor idea que difortear la deuda en moneda extranjera bajo legislación local, ¿me entendés? Otra cosa en la cual hay que pensar, yo creo que el presidente debería juntar a la Corte Suprema de Justicia, a los, por lo menos los presidentes de los tribunales superiores, a los jefes de bancada en el legislativo, repito, a los gobernadores de provincia, a los sindicalistas, a los empresarios, y meterlos adentro de algo que es, señores, la gente no va a pagar impuestos porque está muerta, porque no trabaja. Si la gente no paga impuestos, ¿cómo vamos a financiar todo el gasto público que Emitiendo. hoy no? Bueno, entonces lo que digo acá, por lo menos de manera transitoria, no solo tiene que bajarse los salarios del señor presidente, o que no le guste, y a todos sus ministros, todos los gobernadores, todos los intendentes, en solidaridad con la gente de laburo que no cobra un mango, sino que además la baja de gasto público tiene que ir mucho más allá a la millonada de empleados públicos que hoy no hacen nada porque todo el esfuerzo del sector público está en educación, en salud y en seguridad, y que se bajan los sueldos de todo el resto del sector público también, porque la recaudación de impuestos se derrumba, porque la gente no labura porque está cumpliendo la cuarentena. José Luis, muchísimas Entonces, gracias. perdón, Sí, sí. el impuesto de Máximo Kirchner es de la cosa más ridícula que he escuchado en los últimos tiempos. José Yo Luis, le diría a sí. Máximo Kirchner que aprenda a trabajar primero, antes de pensar en cómo cobrar el impuesto a la gente de laburo. Él no sabe lo que es trabajar todavía. Bueno, en el medio se metió la política. José Luis, Sí, claro. abrazo enorme. No, está ahí, es política, claro, Chau, es un chau, político, chau, ¿qué buenas vas a, noches. ¿qué va a contestar? José Luis, gracias, José Luis Esper.